Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo aterrador de esta fantástica historia Aquí vive el horror. Vamos a continuar con otro espeluznante capítulo. ¿Qué les viene pareciendo hasta el momento esta historia? Si recién comienzan, les comento que este es un capítulo ya bastante avanzado, es el capítulo 8, pero pueden ir a la lista de reproducción que la van a encontrar muy fácilmente en el canal. Está todo organizado por listas de reproducciones y a la vez también podcast, donde pueden ver todos los capítulos publicados hasta el momento. Así que los invito a entrar a la parte de listas de reproducción y buscar el comienzo de esta historia fantástica. Además, pueden encontrar un montón de otras historias de terror, policiales, ciencia ficción, fantasía. Hay un montón de historias ya contadas durante este año que hemos estado, con este proyecto de contar cuentos. Espero que les esté gustando a los que lo vienen siguiendo y comencemos con el capítulo número 8. Capítulo 15, del 2 al 3 de enero. George y Casey, desilusionados por no haber podido lograr que viniera el padre Mancuso, se pusieron a hablar de otras maneras de obtener auxilio. Los dos estaban de acuerdo en que ahora, después de haberse mudado, habría sido incorrecto solicitar del cura párroco local la bendición de la casa. Además, este sacerdote había sido el confesor de los de Feo, y George recordaba haber leído en los artículos periodísticos que este era un hombre de cierta edad que se había burlado de la posible existencia, en la casa, de voces que habrían indicado a Ronnie lo que debía hacer. Este hombre no creía en los fenómenos ocultos. Al llegar a cierto punto, George mencionó la posibilidad de vandalismo. Tal vez había alguien que intentaba asustarlos para que se fueran de la casa y utilizaba medios drásticos para acelerar esa partida. Daisy tenía sus opiniones particulares. Cuando dijo que algo la había tocado, George había creído que esto no era nada más que imaginación de su mujer. No, no lo creía. ¿Podía explicar él la horrenda figura diseñada con hollín en la pared de ladrillos de la chimenea? No, no podía. ¿No habían visto ellos una pisada de patas de cerdo en la nieve? Sí, las habían visto. Estaba de acuerdo él en que había una poderosa fuerza en la casa, capaz de hacer daño a la familia. Estaba de acuerdo. ¿Qué iban a hacer? Esa noche, en el momento de meterse en la cama, George dijo a su mujer que había decidido ir por la mañana al departamento de policía de Amityville y hacer una denuncia. En la noche del 2 de enero, George volvió a sentir el urgente deseo de examinar el embarcadero y encontró a Harry profundamente dormido en su casilla. A la mañana siguiente fue con el perro al consultorio de animales de Deer Park, que solía utilizar, y allí se hizo al animal un examen minucioso. $35 debió pagar para cerciorarse de que Harry estaba sano y no había recibido ninguna droga o veneno. El veterinario sugirió que la languidez del animal podía tener como causa posible un cambio en el régimen de alimentación. La mañana del 2 de enero, el padre Mancuso volvió a bendecir la casa de los Flats. La ceremonia no se efectuó en Amityville, sino en la iglesia del Sagrado Corazón de North Merrick. El sacerdote ofició una misa votiva en la iglesia, una misa que no corresponde a las efemérides del día y que se celebra con una intención especial, a pedido del solicitante. El padre Mancuso se había quitado los guantes, se arrodilló ante el altar y abrió su libro de misa, en el cual leyó: «Soy el Salvador de todos los hombres, dice el Señor, sean cuales fueren sus tribulaciones. Yo responderé a sus clamores y siempre seré el Señor de ellos». El sacerdote se santiguó y leyó en voz alta el capítulo inicial de la misa. Padre nuestro, fuerza nuestra en la adversidad, salud nuestra en la flaqueza, consuelo nuestro en el pesar, apiádate de tu grey. El padre Mancuso levantó la mirada hacia la figura clavada en la cruz.
Así como nos has dado el castigo que merecemos, da también nueva vida y esperanza a nos, que confiamos en tu misericordia. Te lo pedimos ahora y siempre. Amén. Cerró el misal, pero mantuvo los ojos fijos en la imagen de Jesús. Señor, sé compasivo con los Lats en sus penurias, y por la muerte de tu Hijo, padecida por todos nosotros, aparta de ellos tu cólera en el castigo que merecen por sus pecados. Te pedimos esto en nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Después de la misa votiva, el padre Mancuso volvió a su casa y se encontró con un atroz hedor a excrementos humanos que impregnaba todas las habitaciones de su domicilio. Tuvo una arcada, pero logró abrir todas las ventanas. El aire helado entró en la casa y trajo un momentáneo alivio, pero el hedor se sobreponía incluso al viento frío. El padre Mancuso corrió hasta el cuarto de baño para ver si el inodoro estaba atascado. No, todo estaba en orden, mientras uno no intentara respirar. El sacerdote estaba enterado de que había una letrina debajo del terreno frontal de la rectoría y pozos ciegos detrás del área de estacionamiento. Después de asegurarse la colaboración del plomero del lugar, pudo comprobar que no había ningún animal atrapado en los pozos y que la cámara séptica funcionaba normalmente. Al parecer, tampoco había pérdidas en las cañerías. Por último, el atroz olor empezó a difundirse por toda la rectoría. Otros sacerdotes, a quienes el mal olor hizo salir de sus habitaciones, se reunieron en el patio principal de la escuela. El párroco estaba extremadamente perturbado por el incidente y sugirió a todo el mundo que quemara incienso para ahuyentar el aire fétido. Hasta este momento, tal padre Mancuso no había pensado que sus cuartos eran la causa del hedor. Pero después de encender incienso en su casa y volver a la escuela con los otros, el sacerdote se dio cuenta de que sus cuartos habían sido los primeros en ser atacados, evidentemente mientras había estado celebrando la misa especial para los Lats. Esto le llevó a establecer un nexo aterrador. Una voz desencarnada en la casa de Ocean Avenue le había gritado «¡Fuera!». Esa voz, fuera de quien fuere, había atravesado claramente el ámbito de la rectoría y le había transmitido el mismo mensaje. También había otro nexo que el padre Mancuso intentaba establecer. De este último punto se había vuelto consciente desde el instante en que se había parado ante las ventanas y había contemplado sus habitaciones en la casa parroquial, recordando una de las lecciones de la clase de demonología. El olor a excrementos humanos está siempre asociado a la aparición del diablo. Esa tarde el sargento detective Pat Camarotto, del Departamento de Policía de Amityville, fue a la casa de Ocean Avenue con George, vio el portón desgonzado del garage y las huellas de patas animales visibles aún en la niebla endurecida. Luego entró en la casa y fue presentado a Casey y a los chicos. Casey repitió su relato de los roces fantasmales e hizo pasar al sargento al cuarto de estar para mostrarle la imagen marcada con hollín en la pared de la chimenea. Incluso después de haber mostrado a Camnaroto el cuarto rojo del entresuelo, George y Casey adivinaron la incredulidad del agente de policía. Este había escuchado la versión que daba George del nefasto uso del escondrijo. Había cabeceado cuando George se había referido a Ronnie DeFeo como constructor del cuarto secreto. Y finalmente había preguntado a los Lats si tenían algunos hechos concretos para basar en ellos sus temores. No puedo trabajar basándome en lo que ustedes creen haber visto o oído. Me parece que lo que hace falta aquí es un sacerdote. A mi modo de ver, este trabajo es más de su incumbencia que de la mía. El sargento Pat Camarotto salió de la casa de los Lats y se metió en su auto. Sabía que no había ayudado en nada a la joven pareja, pero lo cierto es que no podía hacer nada por ellos, salvo tal vez mandar una inspección policial de cuando en cuando. No hubiera tenido sentido asustarlos más, se dijo en el momento de arrancar. ¿Por qué empeorar las cosas mencionando que había experimentado unas vibraciones fuertes, muy extrañas, una sensación indefinible en el instante de entrar en el número 112 de Ocean Avenue? El sol ya se había puesto
y el hedor en la casa parroquial del Sagrado Corazón no había disminuido apreciablemente. El denso humo del incienso quemado se había abierto camino hasta los ojos y los pulmones de todos. Los sacerdotes que seguían en el edificio no sabían ya a ciencia cierta si tenían náuseas por el humo o por el mal olor original. El padre Mancuso había dejado las ventanas abiertas con la esperanza de que el aire frío barriera eventualmente la fetidez instalada en sus cuartos. Pero la medida fue contraproducente. El viento, al entrar por las ventanas, había cerrado la salida al humo y al hedor. Y el sacerdote podía haber dicho a los otros que estaban enterados de todo lo ocurrido y que conocía el motivo, pero mantuvo el secreto, rogando a Dios que lo librara de esta última humillación lo más pronto posible. Inmediatamente después de irse Cammaroto, George notó que el compresor que estaba en el embarcadero se había detenido. No había ninguna razón para que la máquina se parara, salvo que los circuitos estuvieran sobrecargados, quemando así un fusible. Esto significaba que tenía que bajar al sótano de la casa y examinar la caja de los fusibles. George sabía que la caja estaba en la zona de los placards de depósito y bajó con una nueva caja de fusibles. En el sótano descubrió sin demora el fusible quemado y lo cambió. Oyó el ruido del compresor que comenzaba a funcionar de nuevo, muy ruidosamente, al encenderse, pero esperó un poco para ver si se producía otra sobrecarga. Al cabo de unos instantes quedó satisfecho y enderezó hacia las escaleras. Habría subido la mitad de los escalones cuando fue consciente de un olor que no era el de la gasolina. Había bajado con su linterna, pero las lámparas del sótano estaban encendidas. Desde su lugar en la escalera, George estaba en condiciones de ver casi todo el sótano. Husmeó el aire y percibió que el mal olor provenía de un rincón en el noreste, junto a las placas de madera prensada que formaban el tabique del cuarto rojo secreto. George volvió a bajar las escaleras y prudentemente se acercó a los placards de depósito. Al detenerse frente a los estantes que tapaban el cuartito, el hedor aumentó. Apretándose las narices, George empujó el panel y con el haz de luz de la linterna recorrió las paredes pintadas de rojo. El hedor a excrementos humanos era muy intenso en el espacio reducido. Formaba una niebla espesa. Asqueado, su estómago tuvo unas convulsiones. Solo logró poner el panel en su sitio, tapando el vaho antes de vomitar y emporcar sus ropas y el piso. El padre Mancuso y el párroco de la parroquia del Sagrado Corazón eran amigos desde hacía varios años, cuando el sacerdote había sido nombrado para esa parroquia. Al crecer la reputación y el renombre del padre Mancuso frente a su diócesis, la amistad de los dos hombres había madurado y se había vuelto íntima. Entre ellos se llevaban 20 años, ya que el padre Mancuso tenía 42, pero el hiato generacional no se hacía sentir. Todo esto cambió la noche del 3 de enero. Deprimido por el envolvente y nauseabundo olor que había invadido la rectoría, el pastor se las tomó con el padre Mancuso, y la amistad de los dos hombres quedó irrevocablemente destruida. La cosa empezó en la oficina del párroco, a donde había ido el padre Mancuso para recoger unas informaciones que habían sido dactilografiadas para él. El padre Mancuso se disponía a volver a sus habitaciones en el momento en que entró el párroco, acompañado de otros 3 sacerdotes. Los 4 acababan de almorzar y no habían podido librarse, se podía comprobar, del olor que impregnaba sus ropas. El párroco lanzó una mirada iracunda al padre Mancuso, de pie detrás del escritorio, desde el otro extremo del cuarto. No entiendo por qué motivo el obispo le encomienda a usted todos los casos que se presentan, dijo con voz alta y descomedida. Yo soy mejor juez que usted. Tengo más experiencia. El padre Mancuso quedó estupefacto. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Cómo es posible que este hombre me tenga envidia?, pensó. Sí, es muy cierto, contestó afablemente el padre Mancuso, pero hasta este momento usted no se ha quejado de mi trabajo.
El párroco hizo un gesto con la mano, como dando a entender que no quería oír nada más. Los otros tenían caras asombradas. El párroco nunca había hablado de este modo, especialmente a su amigo íntimo, pero las palabras siguientes del párroco los dejaron aún más confundidos. Vean, vean ustedes el gran médico de almas. La cara del párroco estaba enrojecida de furor. Juez, médico, ¿cómo es posible que sepa usted tanto? ¿Qué mosca le estaba picando a este hombre? El padre Mancuso miró a los otros sacerdotes, que evitaron su mirada, incómodos de tener que asistir a la escena. Entonces habló. Creo que esta historia del mal olor lo ha puesto a usted muy nervioso, amigo. Sería mejor que habláramos en otro momento y en otra ocasión. Y se levantó para irse del cuarto. Oh, no, excelencia, gritó el párroco, adelantándose velozmente para cortar la salida al padre Mancuso. Terminemos de una vez con esto. Los muchachos aquí presentes podrán ver hasta qué punto es usted un fraude. Basta, párroco. El más joven de los tres sacerdotes decidió interponerse entre los adversarios. El padre Mancuso tiene razón. Todos estamos perturbados por este olor asqueroso. Lo mejor que podríamos hacer es dedicar todas nuestras energías a librarnos de esta peste, en vez de aumentarla. Este repentino ataque, que provenía de una fuente inesperada, desinfló al párroco, que retrocedió pero continuó mirando con odio al padre Mancuso. El padre Mancuso está convencido ahora de que tenía en sus ojos una expresión que provenía de algo o de alguien dentro del cuerpo del pastor. Algo había tomado posesión momentánea del prelado y continuaba vomitando ponzoña contra el padre Mancuso, como ya lo había hecho al envilecer la casa parroquial con el olor a excrementos. George había logrado limpiarse por fin después de su desastrosa excursión al sótano. Él y Kathy estaban sentados en la cocina, tomando café. Eran las 11 pasadas de la noche y ambos estaban cansados por la tensión nerviosa que habían creado los incidentes, cada vez más numerosos. Tan solo la cocina parecía segura y ninguno de los dos tenía ganas de meterse en cama. Oye, dijo George, aquí está haciendo frío. Vamos a la sala, que es más caliente al menos. Se levantó de la silla, pero Casey siguió sentada. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Casey. Las cosas están empeorando. Estoy realmente asustada cuando pienso que puede pasarle algo a los chicos. Casey miró a su marido. Solo Dios sabe qué habrá al pasar ahora. Oye, contestó él, limítate a mantener a los niños fuera del sótano hasta que ponga allí un ventilador. Después voy a emparedar la puerta de ese cuarto. Así no nos molesta más. Tomó a Casey del brazo e hizo que se levantara. También quiero hablar con Eric, en mi oficina. Me dice que su novia ha tenido experiencias muy interesantes al realizar investigaciones de casas embrujadas. ¿Casas embrujadas? Interrumpió Casey. ¿Crees que esta casa está embrujada? ¿Por quién? ¿O qué? Siguió hasta la sala a su marido, pero se detuvo en el umbral. Se me ocurre algo, George. ¿No crees que nuestra meditación trascendental puede tener algo que ver con todo esto? George meneó la cabeza. No, absolutamente nada. Lo que sé es que debemos tratar de conseguir auxilio de algún lado. Podría ser que... Al entrar en la sala, el grito que lanzó Casey ahogó el resto de las palabras de George. Miró hacia el rincón que ella señalaba con la mano. El león de porcelana que George había llevado al cuarto de costura estaba ahora en la mesa contigua a la silla de Casey, y tenía las fauces abiertas, amenazando a George y a Casey. Capítulo 16. Del 4 al 5 de enero. George levantó el león de la mesa de la sala y lo tiró a un tacho de basura que estaba fuera de la casa. Le tomó cierto tiempo tranquilizar a Casey, pues no podía explicar de ningún modo por qué razón la pieza de porcelana había logrado bajar desde el cuarto de costura. Ella insistió en que algo en la casa lo había hecho y que no quería seguir ni un minuto más en el número 112 de Ocean Avenue. George reconoció a Casey que también él se había inquietado por la nueva y repentina aparición del león, pero no estaba de acuerdo en huir sin intentar antes dar la batalla.
¿Qué batalla puedes dar contra lo que no puedes ver? Preguntó Casey. Esta cosa puede hacernos lo que se le ocurra. No, querida, dijo George, no me podrás convencer de que una buena parte de todo esto no es nuestra inspiración. Sencillamente, no creo en duendes. De ningún modo, en ninguna forma, en ningún momento. Finalmente logró convencer a Casey de ir a la cama con la promesa de que si no podía obtener ayuda al día siguiente, dejarían la casa por cierto tiempo. Ambos estaban completamente agotados. Casey se quedó dormida de pura fatiga. George durmió a ratos, despertándose a cada instante para escuchar algún ruido raro en la casa. Ahora dice que no tiene idea de cuánto tiempo estuvo allí acostado, antes de oír una música militar en el piso de abajo. Su cabeza empezó a marcar el ritmo del tamborileo antes de darse cuenta que estaba oyendo música. Echó una mirada a Katie para ver si se había despertado y la oyó respirar lentamente. Estaba profundamente dormida. George salió corriendo del cuarto y en el pasillo pudo oír que el retumbar de las pisadas se hacía más fuerte. Debe haber por lo menos 50 músicos en la planta baja, pensó. Pero en el instante en que llegó al último escalón y encendió la luz del vestíbulo, los ruidos desaparecieron. George quedó anonadado junto a la escalera. Sus ojos y su cabeza giraban locamente en busca de algún indicio de movimiento. Allí no había absolutamente nadie. Al parecer, había entrado a un lugar con eco. Después de la cacofonía de sonidos, el repentino silencio suscitaba escalofríos. Luego George oyó el rumor de un respirar afanoso y pensó que alguien estaba detrás de él. Giró sobre sus talones. No había nadie y se dio cuenta que estaba escuchando el aliento de Casey, que dormía en el piso de arriba. El temor de que Casey estuviera sola en el dormitorio movilizó a George. Subió corriendo los escalones de a dos y entró a su cuarto, encendiendo la luz. Allí, suspendida en el aire, a un medio metro por encima de la cama, estaba Katie, alejándose lentamente de él, en dirección a las ventanas. ¡Katie! Gritó George y saltó sobre la cama para agarrar a su mujer. El cuerpo de ésta estaba duro como madera, pero el movimiento cesó. George sintió una resistencia a su presión y luego un súbito aflojamiento. Él y Casey cayeron entonces al suelo, pesadamente fuera de la cama. La caída despertó a Casey. Al ver en dónde estaba, Casey quedó desconcertada un instante. ¿En dónde estoy? Gritó. ¿Qué ha ocurrido? George quiso ayudarla a ponerse de pie. Apenas se sostenía sobre sus piernas. No es nada, dijo él para tranquilizarla. Estaba soñando y te caíste de la cama, nada más. Casey estaba demasiado anonadada para hacer más preguntas a George. Dijo, oh, volvió a meterse en la cama y a sumergirse en un profundo sueño. George apagó la luz del cuarto, pero no se echó de nuevo junto a su mujer. Se sentó en una silla cerca de la ventana y no perdió de vista a Casey mientras contemplaba el cielo del amanecer. El padre Mancuso también contemplaba el amanecer del nuevo día en la casa de su madre en Queens, a donde había ido poco después de su altercado con el párroco. No había tenido miedo de nuevas explosiones de su amigo, pero le resultó imposible dormir en sus habitaciones impregnadas de olor a excrementos e incienso. Asimismo, creía ahora realmente que era el destinatario de una agresión demoníaca, y pensaba que el olor habría de desvanecerse si se alejaba por cierto tiempo de la rectoría. En un principio el padre Mancuso no las tenía todas consigo por haber ido a casa de su madre, ya que no quería comprometerla en sus problemas, pero había empezado a sentir síntomas de nueva fiebre y llegó a la conclusión de que si había que caer enfermo una vez más, lo mejor era ponerse en manos de ella. No había dormido mucho y se despertó unos minutos antes del alba. Sintió picazón en las palmas de las manos y se quitó los guantes blancos para mirarlas. Pensó que había tenido mucha suerte en un punto. El párroco no se las había visto. El hombre, sin duda, habría aprovechado el hecho para denunciar a su antiguo amigo.
Los cielos estaban surcados de largos cúmulos de nubes blancas. El padre notó que estaban muy bajas y que avanzaban velozmente. Como la ola de frío se mantenía aún en las marcas más bajas, esto podía anunciar más nieve. El padre Mancuso se apartó de la ventana y miró el reloj de la mesa de noche. Eran nada más que las 7 de la mañana. Me gustaría llamar a George Lutz, pensó, para averiguar si la misa suscitó una reacción similar en su casa. Aunque no, a las 7 no se puede telefonear. El padre Mancuso decidió esperar un rato y volvió a meterse en cama. Uno se sentía bien y cómodo bajo las brazadas. Soñolientamente oyó los movimientos de su madre en la cocina y de repente sintió que tenía 10 años y que estaba esperando que viniera a despertarlo para ir a la escuela. Las recientes penurias, dolores y humillaciones se desvanecieron de su mente y su cuerpo. El padre Mancuso se echó a dormir serenamente en la vieja cama de la casa de su madre. A eso de las 10 de la mañana, Kathy seguía durmiendo profundamente. George había empezado a preocuparse por el estado de su mujer después de la aterradora experiencia de la noche pasada, y no pudo esperar más. Llamó sin más al padre Mancuso. Danny y Chris habían dicho a su padre que la radio de Amityville había anunciado que las escuelas iban a permanecer cerradas por un problema de combustible. Los muchachos parecían más bien contrariados por esto, ya que este iba a ser el primer día en la nueva escuela, después de las vacaciones de Navidad, e implicaba una oportunidad de hacer nuevos amigos. George pensó que era muy afortunado por no tener que llevar los niños a la escuela, situada en el otro extremo de la ciudad. No le gustaba la idea de dejar sola a Kathy y Missy en la casa. Preparó el desayuno a los niños y los envió al dormitorio a que jugaran. Después volvió junto a la cama de Kathy. Kathy estaba pálida, tensa. Unas profundas arrugas se marcaban en torno de la boca. No quiso despertarla y volvió a la cocina. Cuando vio que eran las 11 de la mañana, George decidió llamar al sacerdote. Marcó el número de teléfono del padre Mancuso, pero no hubo respuesta. George llamó luego a la rectoría y allí se le dijo que el padre Mancuso estaba en casa de su madre. No, el número de la señora no se lo podían dar, pero podían tomar cualquier recado. George pasó el resto de la mañana en la cocina, esperando la llamada. Pensó que había sido un tonto al declarar que no creía en duendes. Casey tenía razón. ¿Cómo diablos es posible luchar contra algo que es capaz de levantarnos de la cama como una pajita de escoba? George Lutz, ex conscripto de la Marina, reconoció que estaba asustado. Casey estaba bajando las escaleras en el instante en que sonó el teléfono. El llamado provenía de la oficina de George. Querían saber a qué hora se le podía esperar. El agente de réditos iba a pasar de nuevo por allí y ellos no sabían la forma en que George deseaba encarar la situación. George se contrajo. Finalmente dijo a su tenedor de libros que llamara al contador y postergara la cita hasta la semana siguiente. En cuanto a volver al trabajo, dijo que Casey no se sentía bien y que estaban esperando la visita del médico. Casey se sentó junto a George a la mesa de la cocina y miró a su marido con aire extraño. Repitió la palabra médico. George meneó la cabeza y terminó la conversación diciendo al empleado de su oficina que iba a pasar más tarde por allá. Caramba, dijo a Casey, se están cansando de mí. Voy a tener que ir mañana de todos modos. Casey bostezó, se encogió de hombros en un esfuerzo por aliviar la rigidez de su cuerpo. Vaya, dijo, mira la hora que es. ¿Por qué me dejaste dormir tanto tiempo? Los chicos ya almorzaron, ya están en la escuela. George empezó a contar con los dedos. Número 1, contestó, hace semanas que no has dormido tan bien como anoche, y por eso te dejé dormir. Levantó 2 dedos. Sí, han desayunado. 3 dedos. Hoy no hay clases. Les dije que subieran a jugar con Missy. Muy bien, pensó para sí. Casey no recuerda nada de lo que ha ocurrido la noche anterior, y yo no se lo voy a decir. He tratado de nuevo de dar con el padre Mancuso, siguió diciendo George. Me dicen que está en casa de su madre. Me va a llamar en cuanto reciba mi recado.
La madre del padre Mancuso no interrumpió el necesario descanso de su hijo hasta casi las 3 de la tarde. El sacerdote se dio cuenta de que su fiebre había disminuido, porque ya no sentía el leve mareo de antes, y quedó doblemente complacido cuando llamó a la rectoría para saber si había algún mensaje. La persona que atendió el teléfono dijo que el incienso había logrado desalojar el horrendo hedor y que todo el mundo estaba de nuevo en sus habitaciones y despachos. Padre, también hay un mensaje de George Lutz. Llamó preguntando por usted. Ah, sí, recordó. Había tenido intenciones de llamarlo, pero me olvidé completamente. El padre Mancuso dijo que volvería a la rectoría a la tardecita. Luego llamó a George. El receptor fue levantado al primer timbrazo. George, habla el padre Mancuso. Padre, cómo me alegro de que haya llamado. Tenemos que hablar inmediatamente con usted. ¿Podría usted venir aquí enseguida? Se lo ruego. Yo ya he dado 2 veces la bendición a su casa, contestó el padre Mancuso. He hecho rezar una misa votiva para usted en la iglesia el otro día. Y a propósito, ¿hubo algún... No se trata de bendecir la casa, dijo George interrumpiendo. Ahora se trata de algo mucho más importante. En los minutos que siguieron, George contó lo que había ocurrido en su casa de Ocean Avenue desde que ellos se habían mudado. Envió a Casey arriba con el pretexto de que le trajera cigarrillos y contó al sacerdote la escena de levitación que había presenciado. Durante todo el relato de George, el padre Mancuso había guardado silencio. Él había creído ser el único destinatario de un ataque demoníaco. Ahora comprendió, avergonzado, que había tratado de evitar lo inevitable. Vamos, hombre, eres un sacerdote, se dijo a sí mismo. Si no quiero ponerme la sotana y aceptar sus obligaciones, entonces, me valga Dios. El párroco tiene razón, soy un fraude. El padre Mancuso aspiró profundamente. Está bien, George, trataré de ir a su casa y... George no oyó lo que el padre Mancuso siguió diciendo. De repente se oyeron estridentes gemidos por teléfono y un ruido de descargas que casi le rompió los tímpanos. Padre, no puedo oírle. Los gemidos continuaron. Esa fue la única respuesta que obtuvo George. Del otro lado, el padre Mancuso tuvo la sensación de que le habían dado una bofetada. Colgó el receptor, se llevó la mano a la mejilla y se echó a llorar. Tengo miedo de volver allí. Miró las palmas de sus manos laceradas y se tapó con ellas la cara. Oh, Dios mío, ayúdame, ayúdame. George sabía que era inútil esperar que el padre Mancuso llamara de nuevo. Aun en el caso de que él lo hiciera, no se le iba a permitir conversar sobre la casa. Pero George albergaba una sola esperanza. Estaba seguro de que había oído decir al sacerdote que iba a visitarlo, pero no sabía cuándo. Solo le quedaba sentarse y esperar. El padre Mancuso volvió a la parroquia después de las 8 de la noche. Ahora eran casi las 10 y el sacerdote se sentó y se puso a mirar el teléfono. El olor a excremento se había desvanecido, como se le había informado, pero el acre perfume del incienso seguía suspendido en el aire. Era un aroma tolerable. Lo que no podía tolerar era su incapacidad de ir a casa de los Lutz. Incluso la idea de que los niños estaban en peligro de asaltos demoníacos no lograba vencer su miedo a lo que podía ocurrirle en el número 112 de Ocean Avenue. Por último, el padre Mancuso levantó el tubo de su teléfono y llamó a la oficina del capellán en la diócesis de Rockville Center. Solicitó ver al capellán y se le dijo que pasara al día siguiente por la mañana. Luego se preparó a meterse en cama. Había dormido bastante ese día en casa de su madre, pero estaba de nuevo exhausto. Antes de ponerse el pijama, entró al cuarto de baño para quitarse los guantes blancos. El linimento había contribuido a curar el ardor y quería mojarse las manos una vez más. Se quitó los guantes y quedó asombrado. Dio vuelta las manos y examinó las palmas. Ya no había feas manchas ni llagas. No había rastros de sangre. Las llagas habían desaparecido. Casey no había estado en sus cabales en ningún momento de ese día y esa noche. Ahora estaba sentada junto a la chimenea del cuarto de estar.
George había dado de comer a los niños y los había enviado a la cama. Los chicos no se quejaron de que fuera demasiado temprano, pues sabían que debían levantarse para ir a la escuela. Como es lógico, el problema de combustible se había resuelto, porque la emisora de Amityville había anunciado que las escuelas iban a estar abiertas el día siguiente. George había ayudado incluso a Missy a darse su baño, y había leído a su hija un cuento antes de que la niña le dejara apagar la luz. Las últimas palabras que dijo Missy antes de que él cerrara la puerta fueron: «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Jody». Cuando George vio que eran casi las 11, comprendió que el padre Mancuso no iba a venir esa noche. Casey se había estado casi cayendo de la silla en la última hora. Los ojos se le entrecerraban por el calor del fuego. Por último, anunció a George que se iba a acostar. George miró a su mujer. Ni una sola vez había dicho Casey que quería irse de la casa. Parecía como si ninguno de los aterradores incidentes hubieran ocurrido y fuera natural en ella el deseo de acostarse. Los dos subieron al dormitorio. Casey masculló que tenía demasiado sueño para tomar un baño, que lo haría por la mañana, y se durmió en cuanto recostó la cabeza en la almohada. George quedó un rato sentado en el borde de la cama, observando la profunda respiración de Casey. Después salió a echar una ojeada a Harry. El perro se había quedado dormido de nuevo, sin tocar siquiera la comida. George se iba a inclinar para acariciar al animal cuando oyó la banda militar, que estaba tocando una marcha en su casa. Entró corriendo por la puerta de la cocina. Los tambores y las cornetas atronaban en la sala. George oyó las pisadas de innumerables pies mientras avanzaba por el pasillo. Las luces seguían encendidas, pero notó que no había nadie en el cuarto. En el mismo instante en que miró hacia la sala, la música se interrumpió. George echó una mirada trastornada en derredor. ¡Grandísimos canallas! ¿En dónde están?, gritó. George tragó grandes bocanadas de aire y comprendió entonces que en la sala pasaba algo raro. Todos los muebles habían cambiado de sitio. La alfombra estaba enrollada, las sillas, el diván y las mesas estaban arrinconados contra las paredes, como si se hubiera querido dejar espacio para una compañía de bailarines o una banda militar. Bueno, ¿qué les parecieron estos dos capítulos aterradores, por Dios? Ya no hay una barrera, ya no hay duda. O sea, lo que vio George cuando su mujer estaba flotando, por ejemplo, no deja ninguna duda de que están sucediendo cosas terriblemente anormales, ¿no? Fuera de la naturaleza. Ya no puede negarlo y ya se siente realmente asustado y aún así es tan terco de no querer irse. Y nosotros, bueno, dudamos, ¿no? Si no es la influencia misma la que hace que él decida no irse. Igualmente Casey, ¿vieron esa parte en la que ella se encuentra abatida, cansada y de repente se va a acostar como si nada, dice la propia historia, ¿no? Dando a entender que hay algo que la está como adormeciendo, al igual que al perro, ¿no? Es, creo que un momento sumamente aterrador el que están viviendo. Sucedieron muchas cosas, no solamente eso, la banda militar, ¿no? La banda militar que se escucha y que al final mueve todos los muebles de la casa. O sea, el león también, el león que baja de la habitación y que se encuentra en la entrada, en la galería de entrada, o creo que cerca de la chimenea, ¿no? Eh, Nada, muchas cosas súper aterradoras están surgiendo y todas sin descanso, en el mismo día o sí, en el mismo día suceden, ¿no? Y una tras otra. No hay una noche, un día de descanso para la familia. Eh, bueno, aparte el padre Mancuso también está en el momento, un momento justamente de reconocimiento, después de lo que le pasó con el hedor que se expande por toda la congregación y la posesión de su mejor amigo. Eh, Creo que ya se dio cuenta y también se encuentra en un momento de terror absoluto. No quiere saber nada, pero bueno, se cuestiona qué hago, ¿no? Yo soy cura, es como que un médico, no sé, tenga tal vez miedo a operar o qué sé yo.
es reentendible lo que le pasa, tiene miedo, pero bueno, está un poco en su profesión afrontar ese miedo, ¿no? Ahora, de qué manera hacerlo ya es otra cuestión. Eh, no hay que olvidarse que él está siendo implicado fuertemente, ¿no? Con enfermedades, con llagas en las manos. Bueno, ahora toda esta cuestión de lo social, que su mejor amigo lo rechace de esta manera, no solo que lo rechace, sino que lo insulte adelante de otros. Y bueno, nada, se está encontrando entre la espada y la pared un poco, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, se pone cada vez más intenso, cada capítulo es más intenso, no sé si ustedes van notando, creo que esto está muy bueno, ¿no? En cómo lo ha hecho el autor, porque, bueno, puede crear capítulo a capítulo ese clímax de ascenso, ¿no? En el peligro y en las cuestiones que están sucediendo. Entonces, nada, estamos en un momento, creo que bastante decisivo, ya no caben dudas, entonces acá tienen que tomar una decisión. Y la decisión un poco está tomada, se van a quedar y van a luchar, según lo que dijo George, ¿no? Casey ya se hubiese ido. Aún así, no se va, porque ella es libre de irse, ¿no? Pero no se va. Veremos qué sucede, cómo continúa esta historia tan terrible. Eh, Me gustaría saber, obviamente, qué piensan ustedes acerca de todo esto, qué hubiesen hecho ustedes de ver a su mujer o a su pareja, su amiga, lo que sea, a Casey en este caso flotando de esa manera. Eh, Nada, terrible. La historia continúa, así que los espero la próxima. No se olviden de dejar like, de compartir y nada más. Vayan reflexionando acerca de la historia, qué les parece que va a suceder a continuación. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, adiós.